Tengan todos un feliz día. En esta oportunidad presentaremos la temática denominada Organigramas en la gestión de la implementación de proyectos. El objetivo principal de la temática es analizar las diferentes estructuras u organigramas aplicables a la gestión de proyectos. Gestión de recursos del proyecto. La gestión de los recursos incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión de un proyecto. Los recursos utilizados en un proyecto pueden ser tanto físicos como humanos. En los recursos físicos encontramos aquellos como maquinaria, equipo, instalaciones, materiales, entre otros. Por su parte, en recursos humanos utilizados en el proyecto pueden ser tanto internos a la organización o tercerizados, es decir, contratados específicamente para colaborar en la consecución de los objetivos de un proyecto. Todos los procesos de gestión de recursos ayudan a garantizar que dichos recursos estarán disponibles para el director del proyecto y su equipo en el momento y lugar adecuados. El equipo del proyecto está conformada por aquellas personas a las que se les ha asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Como dijimos anteriormente, se asignan roles y responsabilidades para completar el proyecto. Dichos roles y responsabilidades son asignados a cada uno de los miembros del equipo del proyecto, por lo que su participación en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto puede resultar de mucho beneficio. Es decir, que la intervención y participación tempranas de los miembros del equipo aportarán su experiencia profesional durante el proceso de planificación, lo que hace que fortalecen su compromiso con el proyecto y fortalecen la ejecución del mismo. El equipo del proyecto es un subgrupo del equipo que es responsable de las actividades de liderazgo y dirección del proyecto. Estamos hablando de aquí en este punto, cuando son proyectos grandes, se asignan líderes para realizar diferentes etapas del proyecto con el fin de de generar participación en la fase de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y en el cierre de las diversas fases de un proyecto. Para proyectos más pequeños, las responsabilidades de la dirección de proyectos pueden ser compartidas por todo el equipo o administradas únicamente por el director del proyecto. El rol del director del proyecto toma una gran importancia porque se crea en función de la integración de las diferentes fases del proyecto o de los diferentes líderes de partes específicas del proyecto. Por lo que el director del proyecto debe saber todo. Es específico, pero a la vez generalista, pues debe saber tratar con cada uno de los miembros del equipo y también con cada uno de los líderes asignados. Gestión de los recursos del proyecto. La gestión de los recursos del proyecto básicamente se concentra en la utilización de recursos necesarios para poder llevar a cabo un proyecto de forma eficiente y eficaz. Es decir, que el director del proyecto deberá cerciorarse de la disponibilidad de los recursos identificados en la etapa de planificación y por lo tanto deberá hacer algún tipo de negociaciones con los gerentes funcionales a los que tienen a cargo esos recursos, ya sea físico o humano. El no realizar una buena gestión y control de dichos recursos es una fuente muy importante de riesgos para la exitosa finalización de un proyecto, ya que si no controlamos y gestionamos adecuadamente dichos recursos, no los tendremos disponibles en tiempo y momentos adecuados en el proyecto y por lo tanto pueden ya sea alargar la consecución, la ejecución del proyecto o incrementar los costos por la contratación emergente de algún tipo de personal. Organigrama del proyecto. Una buena herramienta de gestión de recursos cuando se planifica la ejecución de proyectos es el organigrama de proyectos. Las actividades de gestión de los recursos a cargo del director de proyecto son formales y requieren documentación. Un plan integrador de gestión de los recursos incluye la documentación de todas las responsabilidades y asignaciones del proyecto.
hay numerosos y diferentes métodos que pueden utilizarse para documentar y comunicar los roles y responsabilidades de la gerencia hacia los miembros del equipo y demás interesados. Entre este tipo de herramientas podemos identificar, en primer lugar, la estructura de desglose de la organización, conocida también como estructura organizacional, la estructura de desglose de recursos, la estructura de desglose del trabajo, que también es conocida como EDT, la descripción de puestos de trabajo. También veremos más adelante la matriz de asignaciones de responsabilidades y el diagrama RACI. Estructura de desglose de la organización. Una estructura de desglose de la organización, también conocida en inglés por OBS o Organization Breakdown Structure, puede utilizarse para asignar la responsabilidad del proyecto a las divisiones o departamentos de una organización, como por ejemplo el departamento de mercadotecnia, el departamento de desarrollo de productos o departamento de informática. Generalmente nos referimos aquí cuando hablamos de una organización matricial. Es ahí cuando el director de proyectos deberá interactuar con los gerentes de cada departamento que participe del proyecto a fin de coordinar la disponibilidad y elaborar los cronogramas de recursos humanos y físicos que se destinarán al proyecto. La OBS o estructura de desglose de la organización es una estructura que normalmente conocemos como organigrama y nos permite identificar a nivel de organización qué departamentos son los encargados de cada paquete de trabajo o la EDT. Esta estructura responde a la autoridad jerárquica de la organización y la que tiene el proyecto, es decir, se identifique claramente la organización como tal y la organización del proyecto. De esta manera aseguramos de saber quién autoriza los productos finales de cada área y a su vez nos ayuda a identificar dónde se encuentran los recursos necesarios para el proyecto, quién gestiona desde el punto de vista operativo esos recursos con el fin de negociar su disponibilidad de ser necesario. Adicionalmente, podemos brindar reconocimientos por contribución del recurso, haciéndolo saber al jefe del recurso con el fin de motivar el trabajo del proyecto. Es así como nosotros con este tipo de estructura podemos fácilmente identificar dónde están los recursos claves para el proyecto, así como también generar algunas herramientas de asignación, negociación y de motivación en el proyecto en general. Estructura de desglose de recursos. Este tipo de herramienta es diferente al organigrama que vimos como tal. Esta estructura de desglose de recursos, o también conocida en inglés como Resources Breakdown Structure, es una lista jerárquica de los recursos físicos relacionados por categoría y tipo de recursos que se utiliza específicamente para la planificación, gestión y control del trabajo del proyecto. Cada uno de los niveles anidados inferiores representa una descripción más detallada del recurso a utilizar, hasta llegar a una información con el suficiente nivel de detalle para que se pueda utilizar en conjunto con la estructura de desglose de trabajo o conocida como EDT, de modo que permita planificar, como lo decíamos, monitorear y controlar el trabajo. Un ejemplo del uso de este tipo de estructuras es el que vemos a continuación. Vemos, por ejemplo, un proyecto relacionado con la programación de un nuevo software. Si vemos, el proyecto identifica tanto recursos materiales vistos a la izquierda como recursos desde el punto de vista de personal de trabajo. En los materiales identificamos que es necesario para llevar el proyecto las oficinas, la adecuación de las oficinas como tal. De tal forma se identifican qué tipo de materiales se requiere
como por ejemplo, recurso uno podrían ser escritorios, sillas, el recurso 2 podrían ser aires acondicionados, etcétera. Por otra parte, se necesitan también tipo de materiales informáticos, como tal, hardware y software. Y dentro del hardware incluye otro tipo de recursos. Del tipo de recurso personal podemos encontrar personal interno de la empresa que pueden provenir específicamente de algún área de IT y personal subcontratado que se gestiona por medio de algún tipo de licitación o algún proceso específico que contenga la organización para la contratación de personal temporal. Estructura de desglose de trabajo, también conocida como EDT. Estas están diseñadas para mostrar cómo se descomponen los entregables del proyecto en paquetes de trabajo y proporcionan una manera de mostrar áreas de responsabilidad de alto nivel. ¿Acaso te sorprende ver la EDT aquí? ¿Se te ocurre por qué la EDT podría ser una herramienta valiosa para crear el plan de gestión de recursos? Según la gestión del alcance, sabemos que todo el trabajo del proyecto debe presentarse en la EDT. De ello se desprende que la EDT es una herramienta excelente para cerciorarse que cada paquete de trabajo tenga un propietario, vale decir, un miembro del equipo que sea responsable por completar ese trabajo. Es así como en la EDT podemos identificar diferentes formas para asignar responsabilidades. He ahí la importancia de utilizarlo en la gestión de los recursos tanto físicos como humanos. Descripciones de puesto. Las descripciones de puesto generalmente se documentan en formato de texto en lugar de diagramas. Si no las has utilizado en tus proyectos, imagina una descripción de trabajo típica, pero elaborada únicamente para el trabajo del proyecto. Generalmente las descripciones de puestos de trabajo incluyen el nombre del puesto y posición jerárquica, ya sea operativa, de coordinación o de gerencia. Incluyen el puesto del supervisor directo y puesto de los subordinados directos, es decir, personas a las que debes responder con autoridad y las personas que dependen de ti. Adicionalmente, incluye las funciones principales y todas aquellas secundarias a las que una persona debe realizar. Incluye la relación que tiene el puesto de trabajo con otros departamentos en la organización, así como también competencias y conocimientos mínimos requeridos para poder llevar a cabo las tareas que deben hacerse. Incluye nivel educativo, formación y nivel de experiencia. Además, incluye los requisitos específicos del puesto de trabajo, así como disponibilidad de viajar, cambio de residencia, horario laboral, edad, etc.